espacio por la mañana, siempre en compañía de nuestra directa amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, está con nosotros el periodista Manuel Brito. Buen día, Manuel, ¿cómo están las cosas? Buenos días a todos los amigos que siempre están en esta hora compartiendo con nosotros el contenido de este espacio por la mañana. A los dominicanos en cualquier lugar del mundo que se encuentre, bienvenidos sean todos a este espacio por la mañana. Con Alexander Pérez y un servidor, Manuel Brito, compartiremos la agenda de los temas de este día. Que son bastante, Brito, siempre en este interesante. En este país hay una agitada agenda. Este es un país caribeño que a propósito vive de que agitado en todo y con una dinámica bastante interesante. A propósito de que estamos a 10 meses de las elecciones y creo que en la medida en que se acerque el mes de diciembre, el mes de octubre, que es cuando se van a celebrar las primarias internas de los partidos, las cosas serán más fuertes. En el PRM tienen dos candidatos, tienen a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. En el PLD está Leonel Fernández, está Andrés Navarro y 5 representantes de Danilo ahí, o sea que tienen 7 precandidatos. Ya después los demás hacen un papel de un juego a los dos partidos grandes. Pero la verdad es que la situación política del país se mantiene intensa. El debate lo ha dominado en todos estos días el intento de reformar la Constitución para que el presidente Danilo Medina se mantenga por 4 años más en el poder. Para eso se han hecho ingentes esfuerzos que no han sido fructíferos porque las bancadas de la oposición, por ejemplo el PRM y la bancada que representa a Leonel Fernández, se han mantenido bastante firmes en contra de ese intento, a pesar de las jugosas ofertas económicas que le están haciendo a los legisladores. Se han mantenido impertérritos ahí en esa posición, a pesar de que en el PRM se notan debilidades. De hecho, hace 2 días el presidente de esa organización tuvo que intervenir porque el bloque estaba dividido prácticamente. Pero yo pienso que después que Hipólito Mejía dio esas declaraciones diciendo que un intento de reelección en este momento sería un suicidio político para Danilo Medina, yo pienso que era una especie de rompimiento de ese acuerdo político que ha mantenido Hipólito Mejía durante los 7 años que lleva este gobierno con Danilo Medina. Todo el mundo sabe que Hipólito se ha manejado en estos 7 años como una especie de brazo político del presidente Medina dentro del PRM. Pero además, lo fundamental, yo pienso, lo que le ha dado un giro político a esta situación o gravoso, es esa declaración que dio ayer el presidente de la Asociación de Industrias del país, el señor Celso Marrancini. Celso Marrancini decía ayer, expresó su preocupación porque esta tensión política, esta incertidumbre política, esta confrontación política que mantiene el gobierno a tal punto que acordonó con fuerzas militares el Congreso Nacional, prácticamente situó el Congreso Nacional por dentro y por fuera. Y las imágenes de agentes de seguridad del Estado interviniéndole los teléfonos a los legisladores fue lo que rebosó la copa. Y ayer el presidente de la Asociación de Industria expresó su preocupación porque esa situación
de incertidumbre que el gobierno ha llevado a la República Dominicana está lesionando severamente la economía. Lindsay y yo y Brito hace días que venimos advirtiendo de esa situación. Incluso hemos señalado en el primer trimestre de este año, la demanda agregada tuvo una caída de 7.3%. Es decir, que el consumo de la gente se cayó en el primer trimestre de este año. Yo hace 2 días pasaba por donde el peluquero, donde siempre me recorto, y él me decía, él y otro compañero, otro colega de él que estaban ahí, me decían que ellos han reducido sus gastos y que tienen y que están haciendo un ahorro porque no se sabe a dónde puede llegar esto. Y yo le decía, si esos son ustedes, imagínense ustedes lo que hacen las grandes industrias, los grandes empresarios, la gente que tiene fuerte propensión al ahorro, al consumo. Inmediatamente, ¿qué es lo que van a hacer? Guardar sus cuartos, empezar a ahorrar. Porque cuando la gente ve todas estas fuerzas militares en las calles y el Congreso tomado por las Fuerzas Armadas y esa beligerancia que ha desatado el gobierno en el país, lógicamente el pueblo dominicano lo que hace es que se restringe, empieza a guardar su dinero y entonces sucede lo que hemos dicho que sucedió en el primer trimestre de este año, que la demanda agregada se cayó 7.3%. La verdad es que no se conoce en la historia de la República Dominicana que un tema haya concitado la mayor cantidad de espacio en las redes sociales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, en los espacios de conversaciones donde hay más de 2 personas, como este tema de la lucha para que no se reforme la Constitución. Y los números lo dicen, el 85%, del 80 al 85% de la población dominicana, es decir, que de 10, 8 y 9 rechazan de que el país se aboque a una reforma constitucional y por tanto obliga a entenderse y a esperarse que esos espacios estén ocupados por este tema. Y el hecho, y siempre lo hemos mencionado, y no deja de tener una trascendencia porque trata la constitución de un país, donde ni ninguna persona en particular, ni mucho menos un partido, puede estar como órgano político por encima de la Constitución. Las constituciones en cualquier país del mundo es lo que en la República Dominicana se ha venido haciendo conciencia del tema más rápido que lo que cualquiera se imagine. Han sido el instrumento para que cualquier hombre sencillo, simple, ciudadano de cualquier sociedad reaccione y dé su opinión sobre un tema que le compete a esa sociedad. En el 65, cuando se produjo ese hecho histórico que trajo la segunda intervención norteamericana, que obligó a Estados Unidos a enviar unos 42,000 marines, se debió justamente porque el país protestó, se sublevó, se atrincheró, exigiendo en las calles la vuelta de Juan Bosch sin elecciones, la vuelta a la Constitución del 63 con Juan Bosch sin elecciones. Es decir, que hay en lo más recóndito del sentimiento del dominicano una tradición para luchar, para defender la Constitución del país.
La verdad es que simplificar esta lucha de la Constitución y uno ver el criterio y quienes lo sustentan, uno se sorprende. Se sorprende por lo infeliz que es la opinión y también se hace doble la sorpresa de quienes quieren minimizar el tema y el valor que tiene el llevar esta lucha, porque quieren demeritar, disminuir de que solo se trata de un interés particular, político, de un deseo, en el caso que hay que estar siempre por aquí diciéndolo, porque ha sido quien ha asumido el liderazgo, la antorcha de defensa a la Constitución, de ser el guardián de la Constitución, porque no haber sido así ya se hubiera aprobado y que otras cosas con respecto a la Constitución de la República Dominicana ya hubiera ocurrido, y nos referimos al presidente Leonel Fernández. Se le identifica, se le indica de que es porque él quiere ser candidato presidencial. Imagínense que pudiera ser eso, que no lo es. No lo es. Primero, tiene un derecho constitucional a aspirar, nada se lo impide. Y segundo, ha demostrado el presidente Fernández un alto nivel, con una moral bastante alta para sustentar, y por eso ha logrado concitar el apoyo y que se le empodere en llevar a cabo, con el peso de su liderazgo, con su autoridad política y moral, el tema. Porque en el 98, públicamente lo ha dicho con testigos vivientes, el doctor Balaguer le planteó la modificación constitucional para un segundo periodo, y fíjense en qué momento. Un momento primero que Leonel Fernández, y pocas veces se dice este elemento, y lo rechazó, esa propuesta de Balaguer, tenía apenas 40 y pico de años, que uno pudiera partir, ¿verdad?, que un hombre joven pudiera estar inspirado en seguir gobernando. Su primer periodo de gobernar, en un momento que fue prácticamente una sorpresa desde el punto de vista del inicio, ¿verdad?, de esa candidatura que inició con de un 11 a un 14%, el PLD, una tercera fuerza política, y lograr ser candidato y presidente de la República, Leonel Fernández. Pudiera uno pensar que Covita Nueva barre bien el espíritu, el brío del síndrome del juguete nuevo, ¿verdad? De gobernar, un hombre joven para seguir gobernando. Y ese elemento para mí es importante, de creer y seguir el discurso y las acciones y esta lucha, acompañar hasta el final, como diríamos, con todas las consecuencias, al presidente Fernández en esta lucha, porque me da ese voto de confianza, ese voto de credibilidad y moral. Y más adelante se presentaron situaciones en ese sentido que da clara muestra de que es un respetuoso, es una persona que es respetuosa, altamente respetuosa a la Constitución. Y más adelante se dieron situaciones para los fines. Y el que se reeligiera fue producto de lo que ya se ha dicho, que se trató de un consenso de la Constitución, donde hubo una participación de todos los sectores en ese sentido. Entonces, uno parte de esos aspectos, y el hecho mismo de impulsar, de ser un estimulador a la Constitución del 2010, que se le identifica a la Constitución de Leonel Fernández porque fue en su gobierno y por lo que se dedicó a ella, se le identifica así, y no decir de lo que han sido las opiniones internacionales de tratadistas del más alto nivel y del país, y quienes la hemos leído varias veces, uno se da cuenta que estamos en presencia de un instrumento constitucional para el desarrollo del país, que también es una muestra del valor, del sentido histórico que ha tenido con respecto a estimular, a defender y a valorar la necesidad de que como estadista
como hombre de historia, como hombre de Estado, valore la importancia, el interés que una sociedad y un gobernante debe tener para darse la constitución que requiere para las presentes y futuras generaciones. Bien, entonces por ahí están claras las situaciones. Y apelar que todavía es más infeliz el discurso de que una mayoría no puede recibir, imponer una mayoría con un esquema tradicional, bananero. Y esto es un asunto de mayoría o de minoría. Esto es una expresión que la mayoría o la minoría debe estar expresada en un país democrático, en lo que es la expresión mayoritaria del pueblo. Porque todavía se tiene ese esquema de aplastar a este por mayoría y grupo. Pero en el 96 el PLD no era mayoría y se convirtió en una mayoría. Cuando el presidente Medina participó en las elecciones del 2000, que perdió Jaime David, se estableció, si partimos de ahí, de una mayoría orgánica que ganó Danilo en un proceso altamente cuestionado, y para decir para la conciencia que debe estar como una campanita martillando en la conciencia mental a todo el que vivió ese proceso. Quedó entendido que quien ganó fue Jaime David, pero Danilo fue el candidato y se supone que ganó con una mayoría, pero no ganó las elecciones, ¿verdad? Entonces se da una oportunidad y pierde del presidente Hipólito Mejía, y después pierde, para que veamos esa supuesta mayoría partidaria con respecto a mayoría de pueblo. Y después Danilo no corrió en las elecciones en el 90 para el 12 con En el Leonel, 2007. y no perdió en el 2008, 2007, que fueron las primeras previas para las elecciones de 2008, y no tenía mayoría de la estructura partidaria, al decir que todavía se mantiene ese criterio de que tiene mayoría partidaria en el interno del partido, y ganó. Incluso apeló al criterio de que me venció el Estado. ¿Valió la pena e importó mayoría partidaria? No, el pueblo era mayoría frente a él. Y para las elecciones del 2016, que se le dio un tramo importante a Danilo que corriera como candidato, y nunca llegó a un 30%. Y estaba el pánico ocupando el interés y la tranquilidad del PLD en términos generales. Y ahí fue que tuvo que entrar el presidente Fernández. Y esa mayoría partidaria de estructura interna orgánica tuvo valor. Si no entra, lo que es imprimirle esa mayoría de pueblo, de expresión democrática popular, para inyectar en la creación de varios frentes, un frente que encabezó la vice, un frente que encabezó Leonel, un frente que encabezó el presidente, el candidato presidencial de ese momento, Danilo Medina, un frente que encabezó los movimientos. Entonces ya ahí se produjo una expresión mayoritaria del pueblo en mayoría. Y tuvo valor e importancia, una mayoría orgánica y partidaria. Y se da ahora. Lo importante es la expresión que el pueblo tenga frente a un tema, una sociedad, un país. No, pero solo tenemos que ver el ejemplo. Leonel ha tenido al interno del PLD estructura que ahora que ha anunciado que lo han obligado a una estructura política, como partido, a estar administrando situaciones al interior del PLD como grupo. Siempre se resistió a eso. Y no ha sido presidente tres veces. Y a pesar de eso, ¿qué político en el país? Es más, yo le decía a unas personas, yo viendo, y que he mencionado la expresión que en Cuba me dio en el centro de convenciones el hijo de Fidel que murió, que por ahí tengo las fotos y que un momento aquí la presenté.
la opinión que dio y que él decía que Fidel tenía de Leonel. Y siempre, y eso uno no tiene que decirlo ni con un bombo, porque son los hechos, pero no es la mezquindad. Leonel no solo es el político de mayor prestigio e influencia en América Latina, y de los latinos, el que tiene esa influencia hacia el mundo. O fíjense lo que estoy diciendo. En el país, ya lo sabemos. En América Latina es uno de los líderes políticos de mayor respeto e influencia, o el más, en estos momentos. Y está dentro de esos latinos frente al mundo, con el mayor peso, el mayor nivel de respeto por sus conocimientos de Estado, intelectuales. Entonces, eso no ha estado construido bajo el criterio, igual que puede hacerlo cualquier líder político, sobre la base de una mayoría partidaria. Y más que esa mayoría partidaria está, y ya con esto terminamos, sustentada, producto de clientelismo político, de promesa, de dádiva, de chantaje, de temor, de miedo, para lograr ese ambiente favorable dentro de mi organización política. Esa es la verdad, eso no es que se esté diciendo un análisis, una opinión interesada por acá, por allá. Son los hechos y son las realidades, porque en el fervor de las situaciones se expresa así. ¿Y ustedes creen que en el 2016 esa mayoría partidaria que también se está apelando, que ese elemento se me iba dentro de ese recorrido cronológico que estoy haciendo, hubiera sido posible a pesar de que el presidente Fernández estaba en desacuerdo con una modificación constitucional y en ese momento, en honor al partido, en honor a lo que es crear un ambiente y una situación económica y social en esa coyuntura al país, se dio? Y fíjense un elemento que me hace identificarme con acompañar al doctor Fernández en este tema, en esta lucha, que a pesar y de un discurso histórico, de la oposición que tenía esa reforma en el 2016, él se comprometió y cumplió. Pero fíjense cómo en los 15 puntos, cómo se está incumpliendo. Eso la gente no lo menciona, pero tú te fijas, mira, que estaba opuesto. Ahora los 15 puntos son un atraco. ¿Tú me entiendes? Óyeme, Alexander, que la gente apela poco a eso. Fíjate la oposición tan férrea, que dice mucho desde el punto de vista de su seriedad y su responsabilidad y transparencia de Fernández. Estaba ácido hacia una reforma constitucional en el 2016, ¿verdad? Establece, por la razón que ya se conoce, un acuerdo y accede para que se haga esa reforma. Y no solo que practicó en los hechos cumplir con eso, sino que se dedicó al punto que el propio Danilo Medina públicamente tuvo que decir, que le agradecía al presidente del partido porque trabajó hasta más que él. Y Leonel no puso pero, ni puso situaciones mezquinas para no dedicarse y su gente total a ese trabajo. Y cumplió con eso. O sea, que da una señal clara, da una señal evidente del nivel de responsabilidad y de transparencia que asumió en ese momento, en el 2016, en una decisión que cualquiera no la tomaba así, y cumplió y se integró, no puso bembita, no puso obstáculos, y no era verdad que esa mayoría partidaria que se quiera apelar se hubiera impuesto, hubiera logrado la reelección en el 2016 si el presidente Fernández no se integra, y lo hizo con transparencia, y nadie de su entorno más cercano osó a boicotear eso y a oponerse a eso. Si uno ve así la historia y ve la situación,
uno se da cuenta de que aquí tenemos que revisar muchas cosas y muchos dirigentes al interno del Partido de la Liberación Dominicana detenerse y hacer un alto en el camino dentro de su propia casa, agarrar el rinconcito que más le gusta cuando está en su casa, sentarse a reflexionar y ver las cosas distintas. Mira, yo pienso, este tema da un giro importante también con esas declaraciones que hace la señora Margarita. Yo pienso que lo primero es que esta señora esté extraviando el discurso. O está desenfocada, está desorientada o tiene a los peores asesores. Porque ella plantea un problema bilateral y en este debate, en este problema no hay un problema bilateral, hay un problema unilateral, un problema de un solo lado. Y es un sofisma cuando se habla de que hay un enfrentamiento entre Leonel y Danilo. No, hay un problema, y es que el gobierno quiere imponer una reelección, una reforma, una nueva reforma a la Constitución de la República, aunque un rayo parte este país. Y ahí es que está, y ahí es donde estriba el factor fundamental. Entonces yo pienso que es un sofisma cuando se habla, no, que Leonel y Danilo tienen que reunirse y hacer las paces. Yo pienso que el debate se debilita y desaparece a la hora y punto en que el gobierno desista de sus intenciones de aceptar un nuevo golpe a la institucionalidad de este país. Nosotros siempre hemos planteado este tema desde un objetivo institucional. ¿Qué yo creo? Esa campaña, esa firme voluntad de destrozar la institucionalidad de este país, aunque el diablo nos lleve a todo, con tal de que Danilo Medina sea candidato otra vez, es lo que ha creado el gran problema en esta sociedad dominicana. Hace año y medio más o menos, esta gente mandaron una comisión a Washington y por eso pecan de estúpido, de idiota, los que hablan de intervencionismo por lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Este gobierno mandó hace un año y medio una delegación a Washington a explorar la posibilidad de que Danilo pudiera buscar una nueva reelección. Hace como año y medio de eso. Y cuando ellos fueron a Washington, les dijeron que Estados Unidos no iba a respaldar segunda reelección en ninguna parte de América Latina, que eso estaba descartado, y que Estados Unidos solo respaldaría una modificación constitucional en América Latina para una repostulación de un presidente en un caso de sección económica y política. Y después que esa delegación del gobierno se fue, en el Departamento de Estado llamaron a un conjunto de personalidades de aquí, de este país, de líderes políticos y empresariales y sociales, y le plantearon el problema que el gobierno le había llevado. Y desde ese entonces, en este país, aquí todo el mundo sabe el proyecto continuista que se ha puesto en marcha. A mí me da la gana de pensar que la intención del gobierno es llevar la Constitución al modelo del 66, de dejar a libre
dejar abierto la posibilidad de que Danilo se quede ahí por 12 o 20 años. Porque lo que están haciendo evidencia que este gobierno tiene un proyecto continuista de largo plazo. Si Leonel Fernández, si usted puede estar a favor o en contra de Leonel Fernández, usted puede simpatizar o no con Leonel Fernández, pero hay que reconocer que si Leonel Fernández no se le para, como lo ha hecho, a este proyecto continuista, Danilo Medina ya tuviera en las manos las elecciones del próximo año. Eso es así. Eso es así. Porque fíjense incluso que el PRM, que es el partido líder de la oposición, no ha tenido una cohesión en sus fuerzas internas. Y que Hipólito Mejía ha estado trabajando abiertamente a favor de la reelección de Danilo Medina. Y que todavía hoy, hay una debilidad entre los legisladores del PRM, a tal punto que hace 2 días el presidente del PRM, Paliza, tuvo que intervenir. O sea, esa es la situación. El actual equipo gobernante ha utilizado todos los resortes del poder para doblegar a esta sociedad y seguir en el poder. A los empresarios le han dado todos los beneficios posibles que se le pudieran. Cuando el FMI, cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial y los organismos internacionales están pidiendo que se desmonten todas esas excepciones fiscales, que se desmonten, porque la economía no puede seguir arrastrando un déficit mensual, anual, de más de 200,000 millones de pesos. Este gobierno lo que ha hecho es fortalecer los beneficios a los empresarios para tenerlo a su favor. Ustedes a Estados Unidos, el gobierno viene y le da y se pone y se alinea con la política exterior norteamericana, y lo último que hace es que deja las fronteras abiertas para que entre todo el que quiera a este país, entre droga, y entre en dólar, y entre alma, y entre todo lo que quieran por ahí. Y en todo se alinea con la política norteamericana. Porque ellos entendieron que bajo ese concepto iban a comprar, que esa era la forma de comprar la voluntad de los Estados Unidos. Y usted se pone a ver a cada sector, a la oposición la dividen, dándole facilidades. Aquí todo el mundo sabe quién es que está construyendo la carretera de circunvalación. Todo el mundo sabe quién es la que está construyendo. Papá. ¿Y para qué y por qué? Papá. O sea, dividieron la oposición mediante ese esquema. O sea, un proyecto continuista de largo plazo. Y a mí me da la gana de pensar, aquí la intención es dejar la Constitución abierta para que Danilo siga hasta que Dios quiera, hasta que se muera ahí, y lo veremos en el Palacio Nacional al presidente de la República, después de gobernar 20 o 30 años, qué sé yo. Y entonces, dice la señora Margarita, que se pongan de acuerdo. No, Margarita, usted está equivocada. Como se equivocó cuando habló de perder, ganar, como se ha vivido equivocando. Y yo digo que Margarita o tiene los peores asesores o está inmensamente equivocada, porque el debate político, es más, si ustedes ven lo que la comunidad internacional, que no tienen vela en este entierro, opinan sobre el debate nacional, ¿qué usted se da cuenta? Que le advierten a Danilo que una segunda reforma es lastimosa para la estabilidad económica de este país, que es lastimosa para la estabilidad, pero que una segunda reforma a la Constitución de la República manda
un mensaje equivocado a los agentes económicos. Manda un mensaje equivocado, pero en ese país no hay seguridad jurídica. En ese país ni siquiera su propia constitución la respetan, ni siquiera su propia constitución tiene estabilidad. Y yo voy a llevar mis cuartos a un país donde no hay seguridad de ningún tipo, donde un presidente se le pegue en ganas reformar la constitución para quedarse 20 años gobernando ese país y lo hace. Entonces, cuando Leonel Fernández dice, yo he planteado esta posición porque sé lo que eso significa para la historia dominicana, para la historia. Y yo pienso que aquí como que nadie le presta atención a eso. Para nadie eso es importante. Empezando por el propio Danilo Medina, que abiertamente, y en eso yo corroboro con lo que decía Franklin Almeida, pero que Danilo no tiene que hablar, Danilo está hablando todos los días. Decía Franklin Almeida aquí en el programa, que Danilo tiene que hablar, pero Danilo está hablando. Pero y cuando Marchena dice lo que dijo, ¿y quién es que está hablando? Él es el vocero de Danilo Medina. Y cuando habla José Ramón Peralta, ¿quién es que está hablando? Es Danilo Medina. Y cuando habla Gonzalo Castillo, ¿quién es que está hablando? O sea, y eso es una cosa lógica que tiene sentido. Más cuando es un presidente controlador, como es el caso del presidente Medina, que el presidente Medina no acepta en su gobierno nada que él no haya autorizado. Entonces yo creo que el gran dilema de la sociedad dominicana, la gran solución a este intenso debate político que está viviendo el país, yo en lo personal yo creo, e insisto sobre eso, que si Danilo Medina intenta, yo pienso que ya él no va a tener tiempo de eso, aunque ayer Peralta dijo que todavía que sobraba tiempo. Ya no hay tiempo para eso. Y no hay tiempo para eso, por lo que decía José Rafael Vargas. El gobierno no logró los votos para reformar la Constitución. No lo logró. Y ellos tratan de mantener el debate vivo como forma de mantener un nivel de ejercicio de poder y eso. Pero eso para mí ya es un tema cerrado. No porque ellos tengan menos voluntad, sino porque la sociedad dominicana se le impuso. La sociedad dominicana se le impuso. Y la sociedad dominicana se impuso ejerciendo presión sobre los legisladores para que no se vendan. Porque eso era lo que aquí estaba planteado. Que yo he escuchado a algunos, incluido al propio Gonzalo Castillo, dejen al Congreso tranquilo para que reforme la Constitución. Déjenlo tranquilo. Es que lo que está en juego aquí, si fuera un ejercicio democrático, si fuera un ejercicio respetuoso, decente, yo me adhiriera a esa posición, que dejen al Congreso tranquilo, que defina la suerte de la Constitución de la República. Pero no sabe qué es lo que hay. Pero no es así. Así es. Pero no es así, porque decía Fidel Santana, que a mí me parece que es un legislador serio. Fidel Santana decía, fue el primero que denunció que las ofertas del gobierno para comprar diputados rondaban los 30 millones de pesos. Fue después él mismo quien denunció en este programa, lo dijo primero aquí en este programa, que las ofertas para comprar diputados para pasar la reforma estaban en $1 millón. Y es Fidel Santana el que ahora dice, las ofertas para comprar diputados para pasar la reforma rondan los 70 millones de pesos. Y yo decía, yo creo esa denuncia de Fidel Santana. Y yo la creo porque un legislador legal y normalmente se gana en 4 años 48 millones de pesos. 1 millón por año, por mes. Al año son 12 millones. En 4 años son 48 millones.
Entonces, si yo soy diputado y me voy a vender, tengo que venderme por una suma superior a la que yo me voy a ganar en 4 años. Entonces, por eso yo creo lo que dice Fidel Santana, que las ofertas están por encima de los 50 millones de pesos. A pesar de que hay quienes dicen que no, pero yo creo que por ahí anda la cosa. Alexander, en el día de ayer vimos un equipo de alcaldes del país que entregaron un documento en el Palacio y fueron recibidos esos síndicos, esos alcaldes, por el ministro de la Presidencia, el activo José Ramón Peralta. Y la verdad es que este país produce noticias, hechos de la clase política, que la verdad es que uno se sorprende. Porque trasladarse esos alcaldes ahí a plantear un tema de que se modifique la Constitución, que se produzca la continuidad del presidente Medina en el esquema en que está el país rechazando esa modificación constitucional, donde todos los sectores, que tanto se ha dicho hasta por los codos, y de los partidos, solo el PRD con menos de un 4% apoyando y diciendo que no es su sentir ni lo van a hacer en la práctica, que solo irían aliados al PLD si el presidente Medina es el candidato. Eso lo dice Miguel Vargas Maldonado como un mandato para que no se quede huérfana sola, como el perico en la estaca, la reelección. Y menciona por lo que significa el otrora PRD. Pero Miguel sabe que una acción así, ni él se queda solo, ni él se queda. Ya es un equipo que, sabiendo que tiene remota la imposibilidad de lograr ser presidente de la República, y con quienes menos se sienten cómodos con el PRM, no irían al PRM, más verán en el PLD la continuidad de ese dulcito que están recibiendo en la Cancillería. Y ya es un equipo de esa dirección política que de una manera u otra tiene un beneficio, porque así se percibe, así sienten su razón de ser y no van a desistir de eso. Y si Miguel osara tomar una decisión así, ni solo se va, porque todo el mundo solo se iría y todo el mundo se forma un movimiento paralelo al PRD, que es más grande que el PRD, apoyar al PLD o al partido que en ese momento vaya a ganar las elecciones. Entonces, uno ver a estos alcaldes que llevan una propuesta que no es la preocupación de uno de los sectores más desorganizados en transparencia, en todos los estudios y los análisis que hacen organismos internacionales, es el manejo de las finanzas, de las acciones de los gobiernos municipales en este país. Y la ley establece que sea un 10%, que le den un 10% de presupuesto nacional a las alcaldías, y lo que reciben es un 4%, que vienen siendo unos 16,000 millones de pesos. Y ustedes entonces quieren ese masoquismo, que esa sea la amarga realidad que ellos estén recibiendo, que vaya para que esa realidad continúe. Porque el interés, pero fíjense qué contradicción en la práctica y qué locura. Es el interés de que continúe esa limitación financiera para que ellos como gobiernos municipales les den respuestas a los ciudadanos en sus comunidades, como gobierno y autoridades inmediatas con autoridad de acción para resolver pequeñas obras que son tan necesarias. Y van a pedir eso. Bueno, ahí no se identifica entonces que son
síndicos, alcaldes constitucionalistas. Ahí se ven y se perciben que son los legisladores cuando se apela a criticar que los motoconchistas, los profesionales, los médicos, las enfermeras, los profesionales van al Congreso a pedir que no se modifique la Constitución. Entonces, de verdad que lució un penoso, triste, infeliz de que los alcaldes se trasladen a esa solicitud cuanto y solo exclusivamente para que se modifique la Constitución. Si desde el gobierno se le ha venido aplicando solo un 3 de 10%, como establece la ley, constriñéndolo en su presupuesto para financiar las actividades municipales. Es decir, que la verdad es que el tema de la modificación constitucional tiene a mucha gente, a muchos sectores que han perdido su propia naturaleza y razón de ser como tal. La verdad es que ha sido un espectáculo de mal gusto. Vámonos a la pausa. Sí, a una pausa, amigos y amigas, y después de estos compromisos comerciales vamos a tener la grata participación del ingeniero Juan Rosario, quien aspira a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Con ustedes, después de la pausa, compartimos este contenido. Sigan con nosotros, hay más.